Me llamo Oleksandr Likak. Nuestro proyecto Liberación del Destino Humano, para el cual pronto lanzaremos una película en Netflix, les presenta un resumen de los eventos más importantes. Las tropas rusas continúan su avance en el este de Ucrania. Ucrania está adoptando una táctica de mínimas pérdidas, retrocediendo constantemente en los últimos 2 meses. El próximo punto de resistencia es Pokrovsk, una ciudad que se llama la puerta occidental del Donbass ucraniano. El retiro, por supuesto, se debe a la falta de armamento suficiente. Al mismo tiempo, políticos de Europa y Estados Unidos están pidiendo reducir la edad de reclutamiento en Ucrania. El presidente Zelensky respondió que no tiene sentido hacerlo, ya que no hay nada con que armarlos. Cómo detener la guerra en 24 horas, el presidente Trump y su entorno no lo saben. Macron voló a Varsovia para discutir una misión de paz, llamando a esto el tema principal de su conversación con el primer ministro polaco Tusk. Después de la reunión, aseguró públicamente a los polacos y los tranquilizó, afirmando que no hay planes para introducir tropas polacas en Ucrania por ahora. Las redes sociales de los polacos estallaron con publicaciones diciendo que hay muchos ucranianos en Polonia, así que deberían ir a luchar. En cambio, los ucranianos señalaron correctamente en esas mismas redes sociales que la pequeña Polonia será la siguiente y que nadie vendrá a ayudarla. Es mejor ayudar a Ucrania ahora. La debilidad de los políticos polacos y de otros países europeos en la frontera, como Rumanía, incluso después de los ataques con misiles en su territorio, continúa en silencio y observando. Al menos podrían haber cerrado el cielo sobre la parte occidental de Ucrania, en cambio, hubo ataques en Uzhhorod y una decena de civiles muertos. La vergüenza con la que viven los europeos es incomprensible para los ucranianos. En cambio, temen un nuevo misil de Putin, que no trae nada nuevo, y los políticos y periodistas occidentales hábilmente adoptan las narrativas de la propaganda y las difunden en las noticias. Todos cuentan cuántas personas morirán en Berlín, Varsovia y Milán si este nuevo misil aterriza allí. Zelensky, como siempre, cuenta chistes. Su pasado como comediante no le da paz. La afirmación directa, ¿la OTAN está en guerra con Rusia en serio? Sí, ¿y qué? ¿Cómo está la situación allí? 700.000 rusos ya han muerto, todos los misiles ya han sido utilizados por los rusos, se ha quemado una gran cantidad de su equipo. ¿Qué estás diciendo? ¿Y la OTAN, qué? La OTAN aún no ha entrado en la guerra. Ahora la situación es diametralmente opuesta. El hemisferio occidental ya está negociando la paz, mientras que la guerra aún no ha terminado. En las negociaciones, el Kremlin muestra todos los signos de desinterés principalmente debido a su periodista comprado, Carlson. Mientras tanto, Ucrania recibe cada vez menos armas y se retira, mientras Europa se ocupa de cosas que no son necesarias. En América hay un dilema. El drama en torno a la segunda llegada de Donald Trump ha sido un motivo suficiente para que esta semana aparezca por segunda vez en su historia personal en la portada de Time como persona del año. La primera vez que Trump fue persona del año fue cuando ganó las elecciones en 2016. En 2022, Zelensky y el espíritu de Ucrania estaban en la portada de Time como símbolo de resistencia y resiliencia de la nación. El hijo de Trump, Donald Jr., publicó un video en el que su padre patea al presidente de Ucrania fuera de la portada. Trump Jr. publicó exactamente ese video, saltándose a la heroína del tabloide del año pasado, la mega popular cantante Taylor Swift. Quizás porque el joven Trump tiene 7 millones de seguidores en Instagram, mientras que Taylor Swift tiene 283 millones. Probablemente tuvo miedo de patear a una estrella. Esto ha causado sensación en Ucrania, especialmente el artículo de Trump que fue publicado allí y que fue grabado a mediados de noviembre. Dijo que la administración no debería haber permitido a los ucranianos golpear profundamente en Rusia, se negó a responder si había hablado con Putin después de las elecciones, y llamó al Medio Oriente un problema más fácil de resolver que lo que ocurre con Rusia y Ucrania.
Podemos observar que Trump es una persona absolutamente impredecible, y hasta él mismo, probablemente, no sabe cuál será su posición el día de su entrada. Para Europa, un presidente así de Estados Unidos es una amenaza. Mientras tanto, en Ucrania están ocurriendo eventos increíbles. Otro personaje que apareció esta semana en las listas de las personas más influyentes del mundo es Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente. Está al lado de Orbán, el Papa y Sikorsky en la lista de las personas más influyentes de Europa según Político. Un exproductor de televisión y vendedor, que dirige kioscos, sin tener poder formal, ha concentrado todo el poder real en Ucrania. La mayoría de la sociedad civil ve al cardenal Gris con hostilidad, pero si quieres hablar con Kiev, debes hablar con Yermak. Así describe Político la naturaleza de la influencia del más cercano colaborador de Zelensky. Esta semana, Yermak dio una entrevista a la televisión pública. No le preguntan por qué el jefe de la Cancillería presidencial se ha convertido en el principal en Ucrania, sino cómo vive con esta corona. Sobre su visita a Estados Unidos, dice que no pudo reunirse con el representante especial de Estados Unidos para Ucrania. Se vuelve incomprensible porque fue allí. Por supuesto, elogió a Zelensky varias veces por haber resuelto los problemas. Esto habla de un desprecio absoluto y una indiferencia hacia esta persona por parte de todo el pueblo ucraniano. Aunque este es precisamente el problema que necesita más atención. Los juicios escandalosos que involucran a algunos de los principales corruptos y un oligarca son un circo. Cuando un payaso se convierte en presidente, el reino se transforma en circo. En Ucrania, hay una cantidad ilimitada de investigaciones, pero todo esto va a ninguna parte, porque el sistema judicial es extremadamente corrupto e ineficaz, mientras que la mayoría de los pequeños empresarios de Ucrania enfrentan procesos penales fabricados para intimidar a la gente. Miles de funcionarios continúan desmantelando el país desde adentro. Este poder nos habría vendido a Rusia hace tiempo, y todo se sostiene solo con el dinero del pueblo ucraniano, que doñan dando lo último que tienen, y, por supuesto, gracias al heroísmo de esos simples ucranianos que luchan, porque la policía y los militares no fueron a la guerra, protegen al poder de un golpe de Estado, aterrorizando a la población dentro del país. La verdad que no se conoce en Europa, donde consideran a Zelensky un héroe, mientras que en Ucrania ya lo odian. La pequeña parte de la ayuda que llega, después de la corrupción, es insuficiente. Aquellos que han robado esta ayuda, como en Dnipro, en su sabiduría, el pueblo ucraniano se mantiene sin hacer una revolución, pero si no hay elecciones en 6 meses, preveo que habrá un golpe militar, y eso será apoyado por toda Ucrania, y será lo correcto. En Israel, desde hace tiempo hay guerra, y las elecciones se llevan a cabo al mismo tiempo. La tarea de todos en el mundo es obligar al gobierno de Ucrania a celebrar elecciones a pesar de la guerra, si no se puede detener la guerra por un tiempo. Para Putin, el KGB y Rusia, esto es solo una pausa temporal, y ellos también lo desean. El Banco Central de Rusia ha informado sobre un aumento de las tasas a un récord del 21% para contener la inflación. El rublo se está devaluando. El petróleo está bajando de precio y se está agotando el frente estratégico del bienestar nacional. Los activos líquidos han caído a su mínimo de 16 años. El tan esperado aumento de los precios del petróleo no se produce. El exceso de petróleo en el mundo en 2025 será de entre 1 y 3 millones de barriles por día. El jefe de Rosneft, Sechin, le dice a Putin que se prepare para que el barril de petróleo ruso el próximo año pueda costar entre 45 y 50 dólares, ajustado a la inflación. Esto corresponde a cifras que llevaron a la quiebra a la Unión Soviética, escribe el Telegraph. Pocos prevén su colapso total y repentino, pero todos los signos de declive están a la vista. El régimen de Putin aún no ha llegado a este punto, pero podría bastar con otro cambio en el Medio Oriente para completar el trabajo. Si Arabia Saudita decide nuevamente inundar el mundo con materias primas baratas y recuperar su cuota de mercado, como muchos prevén,
el precio del petróleo por barril podría caer por debajo de $40, y la economía de Rusia se volvería incontrolable. La guerra en Ucrania podría terminar precisamente por esto, consecuencias catastróficas para Rusia, y resistir ahora con las últimas fuerzas podría significar la destrucción de esta rueda sobre pies de barro, y el régimen de Putin podría caer tan rápidamente como el régimen de su marioneta siria, Assad, cayó en 11 días. Y si los europeos al menos cumplieran el 50% de lo que prometieron, los ucranianos tendrían la oportunidad de luchar al menos en igualdad de condiciones, y si hubiera más armas de todos los aliados, que deberían haber sido proporcionadas según el memorando de Budapest, los ucranianos ya estarían en Moscú y habrían derrocado a Putin. 10 años de guerra, y todos tienen los ojos cerrados, o es el plan de aquellos que han orquestado todo esto. BlackRock ha comprado muchas cosas en Ucrania y realmente quiere desmembrar a Rusia, y entonces habrá una larga guerra por delante. La gente común en todo el mundo intenta sobrevivir, mientras que los poderosos de este mundo juegan por poder, recursos y tierras. Es de esto de lo que hablaba Lennon, si eres un fan de su trabajo. Nada ha cambiado. El pueblo de Ucrania, Georgia y muchas otras naciones lucha por la libertad y la igualdad y por un futuro que este sistema europeo o americano obsoleto no puede proporcionar. La única salida es que las personas comunes se unan en una sola corporación internacional popular, que propone llevar a cabo el proyecto Liberación del Destino, por lo que cada uno de ustedes debe registrarse y ser parte de la empresa sin propietarios, que cambiará todo en este mundo. Consecuencias catastróficas para Rusia, y resistir ahora con las últimas fuerzas podría significar la destrucción de esta rueda sobre pies de barro, y el régimen de Putin podría caer tan rápidamente como el régimen de su marioneta siria, Assad, cayó en 11 días. Y si los europeos al menos cumplieran el 50% de lo que prometieron, los ucranianos tendrían la oportunidad de luchar al menos en igualdad de condiciones, y si hubiera más armas de todos los aliados, que deberían haber sido proporcionadas según el memorando de Budapest, los ucranianos ya estarían en Moscú y habrían derrocado a Putin. 10 años de guerra, y todos tienen los ojos cerrados, o es el plan de aquellos que han orquestado todo esto. BlackRock ha comprado muchas cosas en Ucrania y realmente quiere desmembrar a Rusia, y entonces habrá una larga guerra por delante. La gente común en todo el mundo intenta sobrevivir, mientras que los poderosos de este mundo juegan por poder, recursos y tierras. Es de esto de lo que hablaba Lennon, si eres un fan de su trabajo. Nada ha cambiado. El pueblo de Ucrania, Georgia y muchas otras naciones lucha por la libertad y la igualdad y por un futuro que este sistema europeo o americano obsoleto no puede proporcionar. La única salida es que las personas comunes se unan en una sola corporación internacional popular, que propone llevar a cabo el proyecto Liberación del Destino, por lo que cada uno de ustedes debe registrarse y ser parte de la empresa sin propietarios, que cambiará todo en este mundo. Infórmate más en la descripción del video, y en unos meses el proyecto de la película se lanzará en Indiegogo, si tenemos suficientes suscriptores, es decir, aquellos que están listos para apoyar el proyecto. Todo está en nuestras manos, y el futuro ahora depende de cada uno de nosotros. El mundo que pensábamos en nuestra infancia no debe ser así, y todo esto es una pesadilla terrible donde solo hay injusticia, y todo esto va hacia la nada. Por tu propio futuro y el de tu familia, entiende esto, y ganemos juntos, y cambiemos este mundo. Nos convertiremos en participantes iguales en la lucha por este mundo entre los poderosos de este mundo y ganaremos esta batalla.